felicidad. Ya ve que eso es algo que batallamos, ¿verdad? Porque a veces estamos empeñados en buscarla y no sabemos cómo. Es más, yo pienso que hay gente que se afana tanto en buscar felicidad y no sabe ni siquiera qué es. Y quiere buscar algo imagínense buscar algo que no sabe uno qué es. Pero esta mañana vamos a estar hablando un poquito sobre esto. Pero antes vamos a orar un momentito, si me acompaña. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos en tus manos esta enseñanza, precioso Dios, que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia, ayudándonos a entender, precioso Dios, el propósito que tú tienes, Señor, en esta enseñanza y fortaleciéndonos, Padre, para poderlo poner por obra. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad infinita, por tu guía y dirección en el nombre de Jesús. Amén. Para entrar al tema vamos a leer Romanos 8:37 y lo vamos a leer esta vez en la traducción lenguaje actual y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice la palabra, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la vida total. Mire, seguros, ¿verdad? De que Jesucristo, quien nos amó, nos va a dar la vida total. No nos va a dar un poquito, nos va a dar la vida total. ¿Qué quiere decir eso? Que en Él tenemos vida plena, ¿verdad? Pero ¿es en quién? En Jesucristo. No hay en otro lugar donde vamos a poder encontrar esa victoria, es únicamente en Él, ¿verdad? Y vemos que es solo a través de Él que nosotros podemos encontrar la victoria. No solo le voy a decir a unas cosas, porque a veces nosotros pensamos que Dios es Dios nada más en lo espiritual, pero no a lo mejor en la salud, no a lo mejor en lo económico, no a lo mejor en lo familiar, ¿verdad? Nuestra familia, lo que está operando ahí, pensamos que Dios Él no puede transformar aquello, Él no puede obrar en aquella situación. Dios puede darnos la victoria en cualquier situación en la que estemos, en cualquiera sea. Fíjense, el único límite que Él tiene es el que nosotros le ponemos. Entonces, imagínense, el único límite que tiene Dios es el que nosotros le ponemos. Bien tremendo, ¿verdad? El abuso produce sentimientos de dolor, las circunstancias de las experiencias vividas desde la niñez pueden llevarnos a conflictos internos muy profundos. Dios nos ha equipado con un cerebro maravilloso que nos puede llevar a conquistar la alegría de vivir. Al aceptar el daño que recibimos, estamos dispuestos a pasar por el proceso de explorar y echarlo fuera. Cristo es nuestro puente que nos permite abandonar el dolor para pasar a la verdadera libertad que nos da la felicidad. Mire, ¿dónde es donde encontramos esa libertad para poder entrar a gozar de esa felicidad? Es únicamente a través de Cristo. Porque si nosotros no lo encontramos, Él dijo, ¿verdad? Que Él era el camino, la verdad y la vida. Por ninguna otra manera podemos llegar. Mire, podemos buscarlo a través del alcohol, de las drogas, de los bailes. Yo antes creía que la felicidad era ir al baile y bailar toda la noche sin parar, ¿verdad? Así pensaba, pero no está ahí. Se acabó el baile y ya que nos queda un dolor de pies horribles y una desvelada tremenda. Porque ahí no está la felicidad. A veces piensa uno, ¿verdad? Que en esta, si que tengo un carro mejor, ya voy a ser feliz. Y agarra el carro y 2-3 días anda bien contento porque tiene carro nuevo, lo mira y lo mira y lo mira y al ratito ya pasó la novedad. Si tengo una casa más grande, más bonita, ya voy a ser feliz. Y obtiene la casa más grande, más bonita, y unos 2-3 días anda contento y ahí no cabe porque tiene la casa tan grande y tan bonita, la llena de todo y ya no se le hizo grande ni bonita. Porque ya le metimos todo el cochinero que traíamos, ¿verdad? Y ya, entonces ya, se acabó lo grande y lo bonita. Y vamos buscando la felicidad en muchas cosas donde no las vamos a encontrar. En Hebreos 12:14 nos dice la palabra del Señor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, nadie. No dice, este o aquel va a poder verla. Dice, nadie.
seguid la paz con todos. ¿Qué quiere decir seguir la paz? Quiere decir buscar la paz. ¿Alguien está enojado? Yo no le echo más leña al fuego. Si puede echarle un poco de agua para que se apague, y si no, por lo menos no le echo más leña. No le echo más gasolina. Imagínense que está ahí un poco prendiendo y llega usted y le echa un poco de gasolina para que arda a gusto, ¿verdad? No, apagamos eso. Si no logramos, si no tenemos la sabiduría o para decir una palabra que va a apagar aquel fuego, mejor mire, calladito me veo más bonito, decía una hermana. Aléjese de ahí. Porque acuérdese usted que alguien que está peleando no va a pelear mucho solo. Va a durar un ratito nomás. Va a empezar a decir y luego de repente ya no va a decir más porque ya se cansó. Nadie lo está oyendo, ¿para qué va a estar diciendo? Dicen, vale más que haga un loco y no dos, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, a buscar la paz con todos y también la santidad. Porque mire, a veces nos enfrascamos en contiendas o pleitos, discusiones por nada. Alguien dijo algo y queremos aclarárselo y por estar queriendo aclarárselo nos metemos en algo que es tremendo, ¿verdad? Mejor, ¿qué dice? Que busquemos la santidad. En boca cerrada no entra mosca. Entonces, buscar la santidad. Si no voy a decir algo agradable, algo que produzca un cambio bueno en aquella persona, mejor no digo nada. ¿Sabe que mi papá me dejó una herencia muy bonita? Mi papá una vez me dijo, si no vas a decir algo agradable, no digas nada. Y fíjense que fue algo bien bonito porque yo tengo muy pocos recuerdos bonitos de mi papá. Pero eso fue un recuerdo bonito que él me dejó. Si no vas a decir algo agradable, mejor no digas nada. Y eso sembró en mí esa planta, ¿verdad? Porque a veces pienso decir algo y digo, ay, es agradable, para otros no es agradable, entonces mejor me quedo callada. Pero me ha librado de muchas cosas, de muchos conflictos, de muchos pleitos. A veces he estado, no sé, como a punto de decir algo cuando veo que según yo, alguien hizo una injusticia muy grande en contra mía. Y cuando voy a decir algo y digo, no es agradable y mejor me quedo callada, mire al instante, veo la mano de Dios cómo va y corrige a aquella persona. Y yo ni me involucré. Miré cómo Dios lo arregló. Y ni siquiera me involucré. ¿Por qué? Porque dejé todo en las manos de Dios. Y la palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré el precio. Entonces, ¿nos tenemos que afligir nosotros por andar buscando nuestra propia justicia? No. Que si me quiere insultar o me quiere pasar por encima, lo que sea, como dijo el rey David, no va a ser más de que lo que el Padre le permita. Si va a decir una cosa es porque Dios se lo permite y es porque me quiere enseñar a mí algo. Pero si no, el Padre le va a cerrar la boca. Entonces yo tengo que confiar en eso. Y tengo que confiar que es el Señor el que le va a cerrar la boca. Y no estar yo afligida tratando de arreglar la situación. Porque, mire, una gotita de gasolina y otra gotita de gasolina, el fuego se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande hasta que se produce una hoguera que nadie puede apagar. Imagínense estos incendios que se produjeron. Empezó chiquito. Le aseguro que empezó poquito. No empezaron la hoguera como estaba allá al último. Pero mire cómo la podían apagar. Cuánto batallaron y todavía están batallando. Entonces necesitamos, mire, la boca también produce, dice la palabra, que puede producir unos incendios enormes. Necesitamos buscar la santidad, porque si no tenemos la santidad, nadie va a poder ver a Dios. Y nosotros todos queremos ver a Dios. Todos queremos ver a Dios. Yo no he oído a nadie que, por más malo que sea la persona, yo pienso que dentro de su corazón hay un deseo de ver a su Creador. De una vez, al final de los tiempos, encontrarse con su Creador. Pero para eso tenemos que buscar la santidad. Buscar qué cositas yo no estoy haciendo bien. ¿Qué cositas hay de mí que tengo que quitar? Porque estas cositas que a lo mejor a mí se me hacen chiquitas o que a lo mejor ni las tomo en cuenta, me pueden impedir ver a mi Dios. Me pueden impedir pasar a la presencia de Dios.
Imagínense que yo ya estoy a la puerta ahí, dice todas las cosas para el Señor, como dice Pablo, ¿de qué me sirve si ganara todo el mundo? Dice, y al final me pierdo yo mismo. Y que yo ya estoy ahí a la puerta del Señor, en las puertas de la entrada del cielo, ¿verdad? Y ahí está yo bien contenta porque hice aquello y aquello y aquello y gané tantas almas para el Señor y todo aquello que hice. Y entonces llego ahí y me dice, mira, mija, hiciste aquello y aquello sí. Pues eso te descalifica. Eso te aparta de mí. Qué triste. Que por una cosita echemos a perder todo lo demás. Estaba leyendo un capítulo en el libro de Ezequiel y dice que cuando, no me recuerdo bien si es el 17, por ahí, dice que cuando la persona ha hecho bien y cuando se hace mal, el bien que hizo, de nada le sirve. De nada. Qué triste, ¿verdad? Que haya hecho bien toda la vida y al final hizo mal. Ya no le sirvió. Aquel bien que hizo no le sirvió. Pero mire qué bonito. Una persona que haya hecho mal toda su vida, pero al final hace bien y eso le cuenta. Mire qué hermoso. Entonces, todos sabemos que hemos hecho mal, todos. Porque si estamos aquí, es porque hemos hecho mal. Porque si no anduviéramos allá con Enoc caminando con el Señor, ¿verdad? Entonces todos estamos aquí porque estamos corrigiéndonos, buscando la santidad. Entonces tenemos que seguir ahí, buscando. ¿Qué cosas me apartan de ti, Señor? Y apartarme de eso. ¿Qué cosas me ayudan a caminar contigo? Y a empezar a aferrarme a aquello. Para caminar en la presencia del Señor. Y no estar apartados de Él, ¿verdad? Porque, ¿quién sabe cuál es el último aliento de vida que le toca? Nosotros no sabemos. Nadie sabe. Pero solo sabemos una cosa. Un día vamos a estar delante de Él. Por eso tenemos que alistarnos. Y mantenernos listos. Para que si es ahora, dentro de 10 años, no vamos a durar 1000, ¿verdad? Pero si no viniera el Señor hasta después de 1000, por todos modos, cuando nosotros nos toque irnos, que podamos entrar allá a la presencia. Y si Él viene por su iglesia ahora, que seamos uno de los primeros. No, los muertos van a ser primeros y luego nosotros después, pero que vayamos, que no nos quedemos. Y de eso se trata buscar, no quedarnos. Si esto me estorba delante de ti, Señor, no vale la pena. ¿Por qué? Porque me estorba delante de ti. Entonces, si me estorba, yo me aparto de eso. Yo me aparto. ¿Por qué? Porque me estorba delante del Señor. Yo quiero estar bien con mi Señor. Imagínese usted, si nosotros no estuviéramos, si nosotros no nos apartamos de las cosas que nos impiden servirle a Él con todo el corazón, o irnos con Él y estar en su presencia, ¿cómo queremos que Dios haga cosas en nuestra familia, en nuestra casa? Ya no diga usted en los demás afuera. Dice la palabra que la presencia de Moisés, la presencia de Dios en Moisés iluminaba el rostro de Moisés. Quiere decir que cuando él bajaba de la presencia del Señor, la gente sabía que él venía de la presencia del Señor. Y no tenía que Moisés, vengo de la presencia del Señor, miren todos, vengo de la presencia. No, la gente lo miraba y ya sabía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en nuestro rostro, se debe de ver la presencia del Señor. Y le digo algo más, en aquel tiempo el Espíritu Santo nomás venía en visitación. Ahora nosotros lo tenemos permanentemente. Desde que recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, ¿qué debe de hacer? Un rostro resplandeciente, con luz, la luz del Señor en nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que lo opaca? Que no busquemos la santidad y que no busquemos la paz. Porque mire, si no hay paz en nosotros, mucho menos hay santidad. La paz nos lleva a la santidad. Porque cuando usted está en paz, usted puede buscar, puede darse cuenta de que está bien y que está mal. Cuando uno está ofuscado, no puede darse cuenta de que está bien y está mal. Nomás ahí abre la boca y avienta fuego y todo, ¿verdad?
pero necesitamos esa paz del Señor para poder buscar la santidad. Punto número 1, el abuso produce sentimientos de dolor. Mire, cuando hemos sido abusados, aún desde cuando estábamos en el vientre, hay personas que no recibieron ningún cariño. Al contrario, la mujer queda embarazada y la mujer tiene deseos de abortar, tiene deseos de no tener el bebé, tiene deseos o se siente cargada con una carga injusta, ya sea porque el padre no se hizo responsable o porque tiene muchos niños y ya se le hace demasiado. Pero todos esos sentimientos, por muy chiquitos que sean, van a dañar al bebé. Le producen una herida en el corazón al bebé. Ya cuando ese bebé nace, dependiendo de qué tan grande sea la herida que recibe, ya cuando ese bebé nace, ya nace muy llorón, nace muy inquieto, que no puede dormir, siempre está molesto, llorando, enfermizo, y todo viene ¿de dónde? De lo que recibió en el vientre. El alimento que recibió en el vientre, eso es lo que viene a vertir al tiempo de nacer. Después de que nace, como va creciendo, y parece, mire, no parece, el diablo sabe quién ya trae esa herida porque la huele. Entonces él va añadiendo o juntando gente que le dañe más, que le siga dañando. El niño empieza a crecer y, ay, este niño nadie lo quiere, a todos lo rechazan. Aunque el niño esté bonito, el niño no tenga nada malo, todo esté bien, pero hay un rechazo. Ese niño atrae el rechazo. La gente lo ignora, lo hace a un lado, y él se va sintiendo así, rechazado. Ya después, aunque la gente lo acepte, aunque la gente lo quiera abrazar o tomar, él ya no acepta nada. Porque ya se produjo en él ese vaso que no tiene fondo. Le echa el amor y se le sale, no tiene fondo, ya nomás se vacía. Entonces la persona crece árida de amor, no tiene amor para dar y tampoco recibe ningún amor. Porque el amor que se le echa se va para abajo, se le sale, no retiene nada. Y le voy a decir, es triste, pero la persona empieza a vivir en una vida de rechazo a los demás, rechazándose a sí misma y sintiendo que todo el mundo, nadie la quiere, nadie la ama. Y ese es el elemento que el diablo le sigue dando, haciéndola sentir más rechazada, más cada día. Va creciendo y va sintiendo cuando va a la escuela, aquellos se burlan de ella, aquellos le dicen cosas, más grandecita, y siempre el rechazo rodeándola, porque el diablo se encarga de seguir alimentando lo que está operando ahí. ¿Para qué? Para que esa persona llegue a ser una persona sin felicidad, sin gozo. ¿Por qué? Porque el diablo se lo robó. En Levíticos 25:43 nos dice la palabra del Señor: no te enseñorees de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Mire qué tremenda la palabra del Señor. No te enseñorees de él con dureza. Y mire, cuando están los niños chiquitos, nos enseñoreamos de ellos. De alguna manera pensamos, yo no sé, que las criaturas son un pedazo de madera o yo no sé qué. Porque creemos que están para aguantar lo que les digamos. Que porque yo se los digo ya no les voy a dañar, siendo el padre o siendo la madre. O el tío o la tía, ¿verdad? Como dice mi esposo, que cuando él era jovencito le dijo un primo de él, le dijo: oye, ¿qué se siente ser tan feo? Se fija, como que la gente no va a ser dañada si alguien como que siente que, ok, las palabras que yo digo no dañan. Toda palabra dañina daña. Toda. Pero nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Que mire, cuando dice aquí que tendremos temor de Dios, ¿qué quiere decir? Que Él va a venir a juzgar aquello y que Él va a venir a vengar aquello. Que lo que nosotros hagamos con nuestros hijos o con los hijos de otros o con cualquier otra persona, Dios va a venir a pedirnos cuenta de aquello. Entonces nosotros nos tenemos que alinear a la voluntad de Dios. Y mire, si yo me hago la que no es conmigo, ¿verdad? Y digo, no, yo no he hecho nada malo, yo todo lo he hecho muy bien. Oh, sí, yo lo he hecho muy bien. Y luego entonces el Señor ahí me va a decir, mira, ¿te acuerdas que le jalaba los cabellos a tus hermanas? ¿Te acuerdas que esto? ¿Te acuerdas que el otro? Y ahí va a estar, ¿verdad?
Entonces no tenemos que ignorar aquello, sino más bien reconocerlo y pedirle perdón al Señor. ¿Para qué? Para que me borre ahí cuando yo estoy delante de Él, ya no mire que le jale los cabellos a mis hermanas. Y les voy a decir, porque acabo aquí está una que se está riendo porque se acuerda. Cuando eran chiquitas yo era mayor que ellas, entonces tengo 2 hermanas. Y siempre me tocaba a mí peinarlas a ellas, y a mí me daba tanto coraje peinarlas, porque a mí nadie me peinaba, ¿verdad? Y cuando me peinaba me jalaban el cabello, entonces no me gustaba que nadie me peinara, y yo aprendí a peinarme desde bien chiquita, porque yo no quería que nadie me peinara, porque mi mamá me hacía una cola que me sacaba los ojos. Entonces yo me peinaba sola, y cuando me ponían a peinarlas a ellas me enojaba que las tuviera que peinar, y entonces les enredaba el pelo y les jalaba el pelo, las quería peinar rápido de un peinón, quería bajarles todo, y ellas lloraban por eso, porque yo les jalaba el pelo, ¿me perdonan? Y así que así, yo le jalaba el cabello pero ya como ya me perdonaron, pues ya, entonces ya no va a estar allá. Pero si nosotros no reconocemos aquellas cositas que hacemos, allí van a estar. Necesitamos reconocerlas, pedir perdón y perdonarnos nosotros mismos y darle gracias al Señor por su misericordia tan grande. El sentirse abusado, abandonado, descuidado, maltratado emocionalmente, sexualmente, físicamente, lleva a sentirse rechazado. Mire, esto es algo bien tremendo. Cuando una persona se siente abusada o se siente rechazada o abandonada o aún descuidada, cuando no le damos el cuidado que necesita cada niño, cuando no cuidamos la necesidad, no suplimos la necesidad de cada uno, eso para ellos es descuido. ¿Y qué es lo que ellos dicen? ¿Cómo lo traducen? Rechazo. No me quieren. A mí no me quieren, a mí nunca me hacían esto, a mí nunca me daban esto, a mí nunca esto. Se sienten rechazados. ¿Por qué? Porque sufrieron eso. Y crecen con esa mentalidad, aunque allá ya se les dé de todo, pero la persona ya tiene el daño hecho atrás, entonces no puede recibir el amor que se le da. Lo suelta. Y es bien tremendo, ¿sabe por qué? Porque la misma persona va causando que los demás ya no quieran estar con él. Y se siente solo y abandonado, pero ¿quién es el causante? La misma persona se va destruyendo a sí misma por el daño que trae dentro. Y no solo se destruye a sí misma, destruye a aquellos que están alrededor de ella. ¿Por qué? Porque aquellos le aman. Entonces, y esta persona, como se porta, le hace daño a las otras personas. Y va causando daño, va causando dolor. El Mateo 20:25 nos dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mire, la persona que se siente con más poder, con más fuerza, con más autoridad sobre las otras personas, se tratan de enseñorear. ¿Qué quiere decir enseñorear? Quiere decir que los tratan de gobernar, los tratan de aplastar, ¿verdad? De alguna manera, para que la gente siga como a su servicio. Que las personas no puedan valerse por sí mismas, que estén necesitados de aquella persona. Y es algo que a Dios no le agrada. Dios nos pone a los padres y también a los mentores para ayudar a las personas a crecer. Tanto en lo espiritual como en todas las demás áreas, ¿verdad? A crecer. Pero si nosotros vamos a enseñorearnos, eso no es lo que a Dios le agrada y eso no es lo que Dios quiere para nadie. El abuso, abandono, descuido, maltrato emocional, sexual y físico producen sentimientos de dolor profundo, rabia, ira, odio, rebeldía, soberbia, frustración, deseos de venganza, insensibilidad hacia el dolor de que sufren los demás, aún el que él mismo ha causado. Y sabe una cosa, súper sensible a los demás. La persona que más daño tiene es la persona más sensible a cualquier gesto que los demás le hagan. A cualquier mirada que los demás ni siquiera lo están mirando y ¿te fijaste fulanita cómo me vio? Me echó esos ojos. Y ni siquiera le estaban mirando a él. Súper sensible. Porque mire, es como el alimento.
el rechazo para seguir creciendo, para seguir alimentándose. Entonces, la persona que tiene todo ese daño necesita salir de eso. Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados, y por ella muchos sean contaminados. O sea, eso que quedó adentro, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor viene y nos limpia y nos sana. Si verdaderamente nuestra entrega fue total y absoluta. Porque si nuestra entrega no fue total y absoluta, fue nomás para que me miren, fue nomás para que no digan, fue nomás por cualquier X razón, pero no fue porque yo anhelaba tener comunión con mi Dios, porque yo quería entregar mi vida a Él, porque yo lo recibo a Él como mi Señor, el que gobierna mi vida. Si fue cualquier situación equivocada que lo llevó a entregar a su vida al Señor, entonces el Señor no gobierna en su vida. Sigue gobernando Él mismo. Y a través del mismo, el diablo. Porque el diablo opera en la carne. Así que nos hacemos, como dice la palabra, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Pero cuando mi entrega al Señor es completa, yo me entrego a Él porque anhelo, deseo que Él gobierne mi vida, aunque sé que vengo como vengo, arrastrándome lo que sea, pero yo quiero un cambio. Entonces el Señor me sana todas esas heridas, me limpia de todo eso. Pero de ahí para adelante, ¿cómo empiezo a caminar? Empiezo a caminar con la conciencia de que ya esas cosas que no le agradan a Dios ya no las sigo haciendo, o sigo caminando como si no me importara. Entonces, si sigo caminando como si no me importara, haciendo las mismas cosas de antes, ¿qué cree? Se abren las mismas puertas. Y entonces ya, todo aquello que el Señor me perdonó, todo aquello que el Señor me limpió, lo traigo otra vez. Ahí vengo cargando, mire, con el costal, como es mi esposo, que lo debo dejar en el altar. Ahí vengo cargando con todo eso. ¿Por qué? Porque yo misma abrí todo eso. Yo misma, mire, con mi mal carácter, mi mal temperamento, mi mala voluntad, yo vine abriendo todo eso. En vez de darle oportunidad a Dios, que Él fuera sanando toda herida y fortaleciendo mi espíritu para que tomara el lugar que le corresponde. Y dándole la paz que mi alma necesita para que esté tranquila. Pero al no hacerlo, abro puertas otra vez. Y entonces el diablo ahí está operando otra vez en mi vida. Los sentimientos enfermizos dañan, estancan, incapacitan, apresan en ellos, impiden el desarrollo físico, social y espiritual. Todo eso impide. ¿Por qué? Porque hay sentimientos dañados. ¿En dónde se dañaron? Allá. Nosotros muchas veces ni siquiera sabemos dónde se dañaron. Yo les he contado, ¿verdad? Que una vez estando yo estaba practicando con mi mamá y estaba haciendo sanidad del alma de ella, ¿verdad? Estábamos orando por el tiempo de que ella, desde que ella había nacido hasta la edad actual que tenía en aquel tiempo. Y estábamos orando y llorando por ella, según yo, ella llorando, y ella iba diciendo lo que había ido viviendo y ahí pidiéndole perdón al Señor y soltando todas esas cargas. Y cuando yo nací, dijo ella que nació su primer baby, y ella estaba tan contenta porque que había nacido su primer baby porque era varón. Y ella estaba muy contenta con eso y se le murió. Y pues la tristeza y el dolor que ella sufrió y todo eso. Y luego dice, y luego nació mi otra hija y era mujer. Yo sentí como una hacha que me hubiera partido el pecho. Ya no oré por ella, estaba orando por mí. Porque yo sentí el golpe. Ahí fue donde yo recibí rechazo. Mire, al nacer. Y yo pues sí me acordé, ¿verdad? Que mi papá no quería a las mujeres, mucho que digamos, y mire, Dios le dio 3 hijas nomás. Pero la cosa es que ahí yo me di cuenta en dónde recibí ese hachazo de rechazo. Y yo decía, pues sí tengo síntomas, pero yo no, porque yo fui la primer nieta de los 2 bandos, ¿verdad? De mis padres
maternos y paternos, y pues siempre me creí muy querida de todos. Y decía, no tengo por qué tener rechazo yo, si era la consentida en todos lados. Entonces decía yo, ¿por qué voy a tener rechazo? Y cuando están orando ahí, mire, salió. Entonces ahí me di cuenta, ¿en dónde fue que operó el rechazo? Y entonces yo pues al orar por mí para que Dios me sanara de todo eso, ¿verdad? Para que, yo no sé si ella se dio cuenta porque ella estaba en lo de ella y ella ahí seguía. Proverbios 14:29 nos dice, y el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Mire, qué tremenda la palabra del Señor. El que es tardo en airarse, el que es tardo en enojarse, el que no le da lugar a la ira. ¿Sabe que cuando nos están diciendo cosas que nos molestan o nos hieren o nos lastiman, tenemos la opción? Tenemos dos opciones. Tenemos la opción de reaccionar como nosotros queramos. Si siente calor, dígale allá. Tenemos tenemos la opción de reaccionar. No es involuntario como decir, es que me hicieron decir lo que yo no quería. No. Dios nos dio a cada uno de nosotros, nos dio para poder gobernarnos. Él nos dio a nosotros, dice la palabra, que Él no nos dio espíritu de cobardía para que seamos arrastrados por el poder del diablo, por el mundo, por nuestros propios deseos. Él nos dio espíritu de valor, de dominio propio y de amor. ¿Qué es el dominio propio? El poder para gobernarnos a nosotros mismos y parte de nosotros mismos, mire, en nuestra boquita. Entonces, nosotros tenemos el poder para gobernarnos a nosotros, no la ira no tiene el poder para gobernarnos a nosotros. Nosotros tenemos el poder para gobernar a la ira y meterla bajo nuestros pies. Porque Dios ya nos lo dio. Y si Dios dice que ya nos lo dio, es que lo tenemos y entonces el diablo no venga con sus mentiras. Eso de que no, porque mi papá, que el Señor lo tiene en su santo reino, me decía, es que las máquinas no me dejaban salir del casino. Y papá, ¿por qué las máquinas no lo dejaban salir del casino? ¿Le estaban tapando la puerta o qué pasó? Y yo dice, no, querían que jugara. Papá, le dije, las máquinas las tienen ahí. Pues es su voluntad, si las echa el dinero ahí o no lo echa. Eso es su decisión. No dice, pero no me dejaban. No me dejaban salir. Hasta que me dejaron, mira, con las bolsas vacías. Entonces sí le abrieron la puerta y lo dejaron ir. No. La decisión es nuestra. Nosotros, mire, debe de haber sabiduría en nosotros y decir, ¿esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Y si no le agrada a Dios, yo no me involucro. Y si le agrada a Dios, entonces ahí voy. Necesitamos tener esa sabiduría para entender y no caer en los poderes de las tinieblas, no caer en lo que el enemigo quiere que caigamos. Esos lazos, esas trampas que él siempre nos está poniendo. Siempre. Mire, podemos recibir a una unción poderosa y salir flotando en el aire, como me sentía yo hace ratito, sentía que me deslizaba de los pies. Podemos sentir esa clase de unción. Y al salir de aquí, ya el enemigo está ahí listo con su lazo. Y dígame si no es cierto. Elías, el Señor le concedió que bajara fuego del cielo y consumió la ofrenda. Atrapó los 400 baales y fue y los mató. Y una amenaza lo hizo salir huyendo. ¿Se fija? Una amenaza lo hizo salir huyendo. Cuando él había visto lo que Dios había hecho, ¿era para que se riera de esa amenaza? ¿Por qué sintió que la mujer podía más que Dios? ¿Se fija? Una amenaza de una mujer, un ser humano, lo asustó, habiendo recibido tan grandes señales del cielo, que Dios estaba ahí. A veces así nos pasa. Dios nos ofrece y nosotros, mire, con cualquier cosita estamos temblando y no volteamos a ver lo que Dios nos da. Nos conformamos a la mentira del diablo y le creemos al diablo. Eso es lo peor. Ay, me voy a enfermar, creo que me voy a enfermar.
Y ya estoy tomando pastillas porque cree que se va a enfermar. En vez de decirle gracias Señor porque tú me mantienes sano, tu vida fluye a través de mí. Y no, ¿verdad? Todo asustado ahí con cualquier cosita. Ay, no, Dios mío, la gente abre tanta puerta. Es que creo que me va a pasar esto y esto. Y mire, no se pronostican cosas suavecitas, no, que le viene un cáncer, que le viene esto, que le viene el otro, ay Dios santo. Pero necesitamos aprender a cerrarle la puerta al diablo y vivir conforme la promesa de Dios. Para cada mentira del diablo hay una promesa de parte de nuestro Dios y nosotros la creemos. Si nosotros estamos de acuerdo con la palabra del Señor, nos va a venir ¿qué? La bendición de Dios. Pero si nosotros, porque acuérdense lo que dice la palabra, yo pongo delante de ti la vida o la muerte. Escoge. ¿A quién le dio la decisión de escoger? A nosotros. Escoge tú. No dice yo voy a escoger por ustedes. Escoge tú. Entonces, ¿qué tenemos que escoger? La vida para vivir, ¿verdad? Pero muchos escogen la muerte. Y ahí van muriendo en vida. Están vivos, pero están muertos por dentro. Y no es una vida que a Dios le agrade, ni a ellos tampoco les agrada, pero siguen atrapados ahí viviendo de esa manera. Si nos aferramos a los sentimientos que produjeron en nosotros eventos de maltrato o las carencias afectivas que vivimos en el pasado por privaciones de algo y no alcanzamos felicidad, seremos impedidos para vivir la vida plena que Dios nos ha prometido. Mire, si nosotros nos aferramos a seguir viviendo como vivíamos en el pasado y no soltamos todo eso para poder alcanzar la felicidad, nosotros no vamos a poder entrar a la tierra prometida. Y pregúnteme usted cuántos de las personas que Dios sacó de Egipto pudieron entrar a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Los únicos que entraron fueron los chiquitos. ¿Por qué? Porque los chiquitos ya tenían otra mentalidad. Pero aquellos que venían con la mentalidad, mire, de idólatras, esos quedaron tirados en el desierto. Y no diga usted los viejos, porque ya el Señor dijo que de 20 años para abajo, mire. O sea, de 20 años para arriba, los únicos que entraron fue Caleb y Josué. De ahí, todos los demás quedaron tirados en el desierto. Ninguno puede ver la tierra prometida. ¿Por qué? Por la incredulidad. Necesitamos ver la tierra prometida antes de entrar a ella, para poder alinearnos a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que el Señor quiere en esta circunstancia que yo estoy viviendo? ¿Qué es lo que Él me está diciendo? ¿Qué es lo que Él quiere? Y dejar de escuchar las mentiras del diablo. Porque si yo no le escucho a Dios y le escucho las mentiras al diablo, me vuelvo loca. Hoy te empieza, nadie te quiere. Sí, ni tu familia, ni tus hijos, mira cuando vienen a verte. Sí, mira, y empieza uno a darle hilo, ¿verdad? Uno tiene para dónde. Pero si yo le pongo estapa y le digo, Dios me ama, y eso es más que suficiente, y yo tengo a mis hijos porque tengo a Dios. Él me los dio, y Él sabe cuándo van a venir a verme, y Él sabe cuándo me van a hablar, y yo descanso en que ellos estén bien. Entonces, cuando yo tengo esa mentalidad, el diablo no puede venir a derribarme. Pero si yo pongo mi confianza en que mis hijos vengan a verme, en que esto y lo otro, y que reciba amor de acá y reciba amor de allá, no. Mi corazón debe de estar lleno del amor de Dios para que yo tenga amor para dar. No tengo que andar buscando que alguien me llene con el amor, que alguien me diga que elogios, que alguien me diga esto, que alguien me diga lo otro. No. Yo tengo que estar llena del amor de Dios para vertir el amor de Dios en los demás. Si yo no estoy llena del amor de Dios, estoy vacía, ¿verdad? Y entonces el diablo empieza a buscar esas áreas, a llenar esas áreas. ¿Con qué las llena? Con amargura. ¿Para qué? Para destilar en mí todo el odio, todo el resentimiento y todo lo que trae para que yo sea instrumento de Él para dañar a otros. Entonces eso no es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? En Efesios 4:31 nos dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritonería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. O sea,
nosotros la tenemos que quitar. No es que Dios me la quite, es que yo voy a tener que entregarle eso al Señor, y cuando viene aquello, si no pude y se me salió, perdóname, Señor, en cuanto reacciono. Ya para la siguiente vez, a lo mejor voy a tener fortaleza para impedir que salga de mi boca. Y sigo trabajando y pidiéndole perdón al Señor y fortaleza para que ya ni siquiera llegue a mi boca. Y ahí va a ir poquito a poquito hasta que después ya reaccione de una manera automática como el Señor quiere. Así como reaccionaba antes automáticamente para lo malo, después empieza uno a reaccionar automáticamente para lo bueno. Porque la compasión de Dios está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros, entonces ya no miramos con los ojos que teníamos antes, sino ahora miramos con ojos de compasión a las demás personas, con ojos de amor, como Dios los mira. Y ya no estamos enojados, sino estamos más bien queriendo que les vaya bien y tratando de cerrar las más puertas posibles para que no les vaya tan mal. ¿Por qué? Porque tenemos compasión. Los sentimientos dañinos nos impulsan a tomar malas decisiones y tener malos juicios y cometer muchos errores. Mire, cuando hay ese dolor en nosotros, ese rechazo, nos lleva a juzgar las cosas equivocadamente. Y aunque alguien tenía buena intención en algo, uno lo voltea y le busca la mala intención en todo. Fíjese cómo hay una palabra que dice, para los puros, todas las cosas son puras. Pero mire también lo que dice, para los impuros, todas las cosas le son impuras. Siempre encuentra algo malo por la impureza que hay en nuestro corazón. Pero cuando nosotros limpiamos nuestro corazón y permitimos que la pureza empiece a habitar en nuestro corazón, entonces ya la pureza va a estar en todas las cosas. Vamos a mirarlo todo de una manera pura. ¿Por qué? Porque está el Señor operando en nuestras vidas. Santiago 1:20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, cuando estamos nosotros enojados y en la ira estamos diciendo tanta cosa, ahí no obra la justicia de Dios. ¿Sabe quién está reinando? El diablo. Ese está reinando ahí de lo más feliz. La inteligencia emocional y la madurez espiritual son afectados por los sentimientos dolorosos, impidiéndonos un desarrollo normal. La falta de un desarrollo normal causa que no podamos procesar y soltar el sufrimiento del pasado. Esto es lo que no nos permite que disfrutemos del presente con nuevas expectativas. Nos estanca. Y seguimos viviendo conforme al pasado. Y no nos deja avanzar. Estamos ahí atorados, no avanzamos. Hace mucho tiempo me dijo alguien, parece que doy un paso para adelante y dos para atrás. No hay avance. Pero es por lo que trae dentro. Entonces, ¿qué hay que sacarlo? Dejarlo ir, ponerlo en las manos del Señor, libertarnos de todo eso. En Proverbios 10:2 nos dice la palabra del Señor. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Mire, por más riquezas que tengamos, a la hora de irnos, nada nos va a servir. Nada. Yo puedo tener un castillo, una casa bien bonita, con una huerta, porque me gustan las huertas, con una huerta bien grande ahí para tener ahí todos mis aguacates y todas las naranjas que me gustan. Y a la hora que me vaya, nada de eso me voy a llevar, ni siquiera un huesito de aguacate. Nada. Todo se va a quedar. ¿A quién? No sé. Pero nada, ni un alfiler voy a sacar de esta tierra. Ni siquiera lo que me echen en el cajón, si es que, pues espero que sí me echen, ¿verdad? Ni siquiera lo que me echen en el cajón, porque ahí se va a quedar en la tierrita. Ahí no, esos 6 pies, no sé cuántos pies son los que abren el hueco ahí, y hasta ahí. Ahí va a quedar todo. Conmigo me voy a ir como llegué al mundo. Sin nada. Allá me voy a presentar, mire, sin nada. ¿De qué me sirvió todo lo demás aquí? Y si por ello me afané, y por ello hice esto, y por ello hice lo otro, de nada me sirvió. Pero en cambio,
la justicia que haya hecho, lo bueno que haya hecho, eso sí me va a seguir allá. Todo lo que el servicio que yo haya hecho de buen corazón para el Señor y no para los hombres, eso va a estar delante de mí allá. Eso me va a abrir puertas allá. Pero lo que yo haya hecho para que la gente me vea, para que la gente diga que, ay, qué buena la hermana Alicia, nada de eso me va a servir. Aunque hayan sido muy buenas obras, nada me va a servir. ¿Por qué? Porque eso no es agradable a Dios. Necesitamos dejar de ser odres viejos. El odre viejo perdió la elasticidad. Esto causa que no podamos contener el vino nuevo. Mire, cuando un odre viejo se hace viejo, se pone duro. Entonces, cuando le echa el vino nuevo se expande con el aroma, ¿verdad? Se expande adentro. ¿Y qué hace? Explota. Y se le sale todo. Y se pierde el vino y el odre pues ya no servía. Nosotros así estamos a veces. Somos odres viejos. La unción del Señor no puede entrar porque estamos todos tiesos y nos reventaría. Necesitamos limpiarnos de todo lo que nos hace viejos, de todo lo que nos endurece el corazón, para que sea elástico nuestro corazón y pueda recibir la unción del Señor y llene nuestro ser. Si nosotros no nos limpiamos, somos esos odres viejos. Ayer creo que fue, no me acuerdo qué día de estos, salí a recoger los botes de basura y me fijé en un árbol que está afuera de la casa y tiene la corteza levantada y así es, perdón, el árbol así es, tiene esa corteza que parece como si se la hubieran pegado así, pero bien curioso porque el árbol es así y yo hasta fui a tocarle a ver si estaba blandita la corteza, dura. Y entonces dije, estos son los odres viejos, así estamos. Y entonces si el Señor nos echa de su unción, reventamos, porque no hay elasticidad. Necesitamos sacar todo ese rechazo, todo ese temor, ese miedo que tenemos adentro. Y le voy a decir una cosa, ¿miedo a qué? Miedo a creerle a Dios. Miedo a creerle a Dios, eso es una tontería, ¿verdad? Que digamos que tenemos miedo a creerle a Dios, pero tenemos miedo a creerle a Dios. Dígame usted si no, ¿por qué no le creemos su palabra? Tenemos miedo a creerle a Dios. Y necesitamos sacarnos ese miedo. Y creer que Dios ha hecho de nosotros esos odres nuevos y que vamos a poder recibir ese vino nuevo. Porque si no, no le vamos a servir como él anhela y desea. Mateo 9:17 dice, ni echen vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservará juntamente. Mire, se conservarán juntos. ¿Por qué? Porque es vino nuevo en odre nuevo. Nosotros necesitamos renovarnos cada día. ¿Y dónde nos renovamos? En la presencia de Dios. Ahí cuando vamos y nos tiramos delante de Él y le adoramos nada más por adorarlo a Él. Por decirle gracias, papá. Gracias, gracias, gracias. Yo le voy a decir algo. La adoración, creo yo, más grande que yo he tenido ha sido cuando he ido bañada de lágrimas porque me ha estado yendo como en feria. Pero cuando decido yo o he decidido yo despojarme del dolor, del sufrimiento, del abatimiento y meterme en lo profundo de la presencia de Dios, ahí viene y me sana. Ahí seca mis lágrimas, deshace mis heridas. Yo me levanto de ahí, mire, amando hasta lo que me dijeron feo. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios la que viene a sanar. Y entonces ya miro a las demás personas como, con ojos, no de lástima, pero de compasión. Porque ellos no conocen lo que yo conozco. Ellos no han encontrado ese lugar escondido dentro de mi corazón. Que cada uno lo tiene dentro de su propio corazón. Pero no lo han encontrado. Y ahí es donde encontramos sanidad de lo que sea. Pero es cuando nos decidimos.
y lo buscamos a Él, no por lo que me puede dar, no por esto, no por aquello, sino porque Él es Él. Porque lo que queremos, comunión con Él, adorarlo a Él. Y muchas veces, mire, se queda tan tranquilo ahí que no quiere salir de esa circunstancia, y a veces nos pasamos horas ahí, después anda el córrale a hacer el mandado. Porque se nos va el tiempo súper rápido, pero es cuando lo encontramos verdaderamente. Mientras nosotros no hemos encontrado ese tiempo, seguimos en la misma situación y no podemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque estamos trabados. Punto número 2. Las circunstancias de las experiencias de la niñez pueden llevarnos a conflictos internos muy profundos. Mire, todo aquello que recibimos allá, venimos a experimentarlo en el ahora. Y aquel daño que nos hicieron, venimos ahora a causarnos, no el mismo daño de allá, ahora peor. Un muchacho creció, vivió con un daño cuando fuera chiquito, crece cuando ya es grande, echa a perder su matrimonio. Está lleno de ira, lleno de coraje, no se sujeta a ninguna autoridad, hace cosas que no debe de hacer y va a parar a la cárcel o a la muerte. ¿Por qué? Nada más por el daño que recibió allá. Hace mucho tiempo escuché a alguien que dijo que una persona estaba en la cárcel esperando que lo llevaran ya le tocaba, que le iban a poner la inyección letal, ya le tocaba ir al pabellón de la muerte. Y estaba él ahí, agarrado de las barrotes, gritando. Y no le gritaba a Dios, porque yo creo que no le alcanzaba a él su conocimiento para buscar de Dios, pero gritaba, ¿dónde estabas, mamá? ¿Dónde estabas, mamá, cuando yo me empiné la primer cerveza? ¿Dónde estaba mamá cuando yo robé la primera vez? ¿Dónde estabas, mamá? Y era lo que gritaba él. ¿Dónde estabas, mamá? Y esperemos que los nuestros no griten así, ¿verdad? Que ellos tengan agradecimiento por los padres que el Señor les dio. Es muy triste, pero el daño que se recibió allá se viene a vivir en la actualidad. Si no se corta, si no se hace un lado. Nosotros cuando venimos a Cristo tenemos esa oportunidad de ser nuevas criaturas. Mire qué bonito. Efesios 6:4 nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina, amonestación del Señor. Mire, crearlos en disciplina. ¿Qué quiere decir disciplina? Enseñándoles la palabra de Dios. Porque cuando uno los amonesta con la palabra de Dios, va creando el temor santo y reverente a Jehová en ellos. Y entonces cuando ellos salen a la calle a hacer cosas que no debieran de hacer, allí el temor los redarguye y los aparta del mal. Pero cuando en el niño no se le cría el temor santo y reverente a Jehová, se le maltrata, se le insulta, se le golpea para que no haga ciertas cosas que según hizo mal, en ese niño no hay temor de Dios. ¿Qué hay en ese corazón? Hay rebeldía, hay enojo, hay ira, hay deseos de venganza. Hace mucho tiempo conocí a un muchacho que cuando estaba jovencito, su papá le gritaba que no iba a hacer nada, y cuando creció, se fue al army y mandó una carta y les dijo, dile a mi papá todo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? El resentimiento, el coraje que llevaba. Él quería que su papá supiera que él estaba allá y que estaba haciendo un hombre de bien. Nosotros necesitamos entender que Dios es grande y maravilloso y puede librarnos de todo lo que recibimos allá. Y también puede librarnos de lo que nosotros mismos dimos, trayendo sanidad al corazón de ellos. Clamando a Él para que Él sane el corazón de cada uno y no siga el daño ahí. Necesitamos recordar que somos el diseño perfecto de Dios, sin tomar en cuenta lo que las circunstancias, experiencias o situaciones que hayamos atravesado nos hicieron sentir o creer sobre nosotros. Mire, cuántas cosas han devaluado nuestra identidad, nuestra personalidad. Cuántas cosas la han desintegrado, muchas veces la han quebrado. Por las personas que nos dijeron que no servía uno para nada, que nunca iba a hacer nada bien, que éramos unos inútiles. Todo eso se fue acumulando en nosotros, devaluando nuestra personalidad. Hasta que ya nosotros mismos creemos que somos eso, y ya nos empezamos a decir nosotros mismos, mire, si me cae algo, manos inútiles.
Si me tropiezo con algo, pies que no sirven para nada. Nosotros mismos insultamos nuestras propias órganos o lo que tengamos, las manos, los pies, lo que sea, a nosotros mismos nos vamos insultando. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que no tenemos valor nosotros mismos. Porque nos lo quitaron. Ese valor Dios nos lo dio desde antes de cuando nacimos, ya traíamos ese valor, desde antes de nacer ya traíamos ese valor. Mire, si usted se pone a pensar, voy a decir bueno, hay niños, gracias a Dios. Si usted se pone a pensar cuántas espermas salieron de su papá, ¿a cuántas usted les ganó para llegar al óvulo de su mamá? Y cuando entró, se cerró y las demás cayeron. Usted ganó una victoria ahí, ya desde empezando ahí, tuvo el valor, la fuerza para entrar ahí. Ya nomás con eso, ya sabemos, ¿verdad?, que había una fuerza en nosotros. Ahora, para pasar esos 9 meses dentro de la pancita de la mamá, y la hora del nacimiento, y todo lo que hemos atravesado hasta aquí, entonces, ¿por qué decidimos creerle más al diablo que a Dios? Que nos hizo y que nos ha dado la fuerza y el valor. Y si Dios dice que Él nos hizo, entonces, ¿por qué le vamos a creer al diablo? Mire lo que dice en Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, mire. Para que no hubiera que, no, pues nomás a los hombres, no. Él lo especificó, varón y hembra. Él nos hizo a su imagen. Entonces, ¿por qué vamos a darle crédito al diablo que dice que no servimos para nada? ¿Por qué vamos a darle crédito al diablo que dice que somos lo que Él ha querido que seamos? No, tengo que aprender quién soy verdaderamente y salir de esa situación en la que el enemigo me ha querido tener, para yo no seguir esclavizada en lo que el diablo quiere que esté, sino que pueda salir conformada a su voluntad. Los profundos dolores que sufrimos en el pasado por las personas que debían amarnos y cuidarnos, quebrantaron y en muchos de los casos destruyeron nuestra propia imagen e identidad. En Primera de Samuel 17:28 nos dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Mire, este era David, que el papá lo había mandado a llevarles comida a los hermanos que estaban en la batalla. Llega allá y el hermano mayor, en vez de alegrarse porque llega el más chico, ¿qué es lo que viene a hacer? A destruirlo. Diciéndole un montón de cosas, en vez de alegrarse por lo que había traído. ¿Cómo se sintió el pobre muchacho que llegó ahí a llevarle, cumpliendo el mandado del papá? Mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hermano cómo lo recibió. Pero ese era el diablo para destruir a David, porque Dios le iba a dar la victoria a David de la batalla que estaban peleando, iba a levantarse un gigante ahí, y entonces Dios iba a hacer que David ganara la batalla. Pero primero y antes que eso, mire lo que le dice el hermano. Y el hermano, cuando fue a pelear David, ahí estaba todo escondido, no había qué hacer, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo Dios le da vuelta todo para bien. Pero nosotros tenemos que creerlo. No vamos a leer todo el versículo, pero yo les recomiendo ese capítulo de Primera de Samuel 17, porque allí vemos cómo David no escuchó las palabras necias de su hermano, sino cuando oyó las bravatas de Goliat, él vino y dijo, yo lo puedo vencer. Él no se acobardó, pero el diablo ya le había tirado sus dardos primero, para impedir que ganara la victoria. Entonces nosotros, ¿por qué seguimos creyéndole al diablo? Y dejamos que nos robe la victoria. Y estas malas experiencias nos robarán nuestra verdadera identidad. Por eso es necesario que descubramos quién somos más allá de los malos mensajes que hemos recibido de las personas que nos han lastimado o herido.
Efesios 1:5 nos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire, por medio de Jesucristo Él nos predestinó. ¿Qué quiere decir predestinar? Desde antes de los tiempos Él ya había decidido que Él nos había apartado para Él. Pero nosotros hemos decidido, ¿verdad?, otra cosa, y entonces nosotros somos los que estamos desviando la voluntad de Dios, impidiendo la voluntad de Dios que se cumpla en nosotros. Mire qué feo. Nosotros mismos impidiendo que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Punto número 3, Dios nos ha equipado con un cerebro maravilloso. Mire, nuestro cerebro está tan capacitado para hacer tantas cosas. Él puede aprender, puede desaprender lo que ya aprendió y puede reaprender. Pero si nosotros no le permitimos que evolucione, se queda estancado. Por eso nosotros necesitamos permitirle evolucionar. En Efesios 4:23 nos dice la palabra del Señor, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir renovaos? Quiere decir que no nos quedamos viviendo como vivíamos antes, sino que conozcamos lo que dice Dios y cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Renovaos. Porque si yo empiezo a pensar diferente, voy a actuar diferente, voy a hablar diferente. Ya no voy a decir las cosas que decía antes porque ya sé que no son agradables a Dios, sino que voy a decir lo que a Dios le agrada. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo lo vamos a comprobar? Cuando nosotros creamos verdaderamente a Dios, que Dios tiene todo eso para nosotros. Logramos conquistar la alegría de vivir cuando tomamos con profunda conciencia que el pasado es pasado y nos determinamos a que estas malas experiencias ya no nos puedan dañar. Mire, cuando nosotros determinamos que eso es pasado y ese diablo mentiroso que estaba ahí ya no puede dañarnos, entonces nosotros vamos a empezar a tomar esa vida nueva, porque tenemos una nueva manera de vivir. Salmo 51:12 nos dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire, ¿cómo es que vamos a empezar a lograr las cosas cuando espíritu noble nos sustenta? ¿Por qué necesitamos que el espíritu noble nos sustente? Porque si no hay espíritu noble en nosotros, hay un espíritu de orgullo. Y cuando el espíritu de orgullo está operando, entonces yo no me puedo dejar a que nadie me diga nada, ¿verdad? Necesitamos espíritu noble dentro de nosotros. Punto número 4, al aceptar el daño que recibimos, nos estamos disponiendo a pasar por el proceso de explorar y echar fuera el dolor que hemos recibido. Nosotros necesitamos entender lo que sufrimos y sacarlo, entregarlo al Señor. Sí, lo sufrí, por ahí pasé, pero no me voy a quedar ahí. Entregándolos al Señor para que recibir la vida nueva. Porque mire, si usted está lleno de algo, si un vaso está lleno de algo, ¿le puede echar otra cosa? Ya está lleno. Y si le echara otra cosa, ¿qué iba a hacer? Una mezcla. Digamos que yo tengo un vaso con un poco de agua sucia y traigo otro con agua limpia y le voy a echar el agua limpia a la sucia. Ahora, ¿cómo va a estar el agua que traigo? Toda mezclada sucia, ¿verdad? ¿Me la puedo tomar? La sucia. Entonces, si yo no me vacío, entonces lo que entra, la unción que viene, vengo y la ensucio yo acá. Porque la estoy mirando todavía de mi lente sucio. No estoy procesando las cosas conforme Dios quiere, sino que vengo procesándolas en la impureza que yo traigo. Entonces necesito aprender a vaciarme de todo lo sucio para tener esa pureza y procesar las cosas desde el punto de pureza de Dios para poder salir adelante. En Santiago 27:14 nos dice, aguarda a Jehová y esfuércete y aliéntese tu corazón si esperas en Jehová. Mire, ¿en quién debemos esperar? En Jehová, que Él resuelva las cosas. A veces se nos pone, parece que todo está negro, no se mueve nada, que estamos contra la pared llorando y ya no sabemos qué decir ni nada. Es tiempo de adorar. Es tiempo de adorar nomás al Señor.
Y ahí es donde se abren las puertas. Él viene y las abre por nosotros. Punto número 5. Cristo es el Cristo es el puente que nos permite abandonar el dolor para pasar a la libertad que nos da la felicidad. Isaías 53:4 nos dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire, ¿dónde están las enfermedades? Las llevó el Señor a la cruz. Entonces, no tenemos que estarlas sufriendo y aguantando, pero es que entregárselas a Él. Él nos sanó y así que recibimos la sanidad de Él. Cristo es el puente que nos permite salir del rencor, odio, resentimiento, deseos de venganza para perdonar, mire. Ahí es donde necesitamos entrar al perdón, a perdonar a aquellos que nos lastimaron, a perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hayamos cometido, a recibir el perdón de Dios, porque a veces, mire, a veces no es tanto que no perdonamos o que no nos perdonamos a nosotros mismos. A veces es que no podemos recibir el perdón de Dios. Creemos que Dios no nos puede perdonar aquello que es demasiado grande y que no nos perdona. Hace mucho tiempo orábamos por una hermana y esta hermana estaba sufriendo mucho y no sabíamos pues qué era lo que tenía, no podía ser libre y seguía con aquello que estaba padeciendo. Y un día tuve un sueño donde oraba, estaba ella manifestada ahí, yo llegué a orar por ella y entonces ni oré, nomás le fui a poner, ni le puse la mano encima, nomás le hice así. Y luego ella abrió los ojos y le dije, Dios ya te perdonó. Entonces levantó las manos y me dijo, ¿ya me perdonó? Era todo lo que necesitaba saber, que Dios ya la había perdonado. A veces estamos tan atados a aquel sufrimiento, a aquel dolor, que creemos que es demasiado grande y que Dios no lo puede perdonar. Dios ya nos perdonó porque dice en la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. De lo único que no nos puede perdonar es de lo que no le he confesado. Entonces, si no le ha confesado algo, nomás confiéseselo y ya. Lucas 23:34 nos dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestiduras echando suertes. Mire qué triste para el Señor, ¿verdad? Está mirando. Pero ¿qué había en el Señor? Un buen carácter, ¿verdad? Él no se puso a decir, ay, mira, esto es como lo que están haciendo, y yo todavía estoy acá sufriendo por ellos, todo lo que me han lastimado y dañado, y todavía burlándose de mí ahí, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y realmente no sabían el daño que se estaban haciendo a sí mismos. Así muchas veces las personas que nos están agrediendo, nos están maltratando, no saben el daño que se están haciendo a sí mismos. Debemos de tener esa compasión que el Señor tuvo. Y el papel de víctima es en el cual nos escondemos sintiendo lástima por nosotros mismos y deseando que los demás también la tengan, lo cual muy pocas veces se nos logra, ¿verdad? A veces nosotros queremos que todos sientan lástima por nosotros. Ay, pobrecita la fulana. Y la gente dice, ay, mira, ella tiene la culpa por lo que hace. Y nada de lástima, ¿verdad? Nunca se logra, más bien. Cristo es el único puente que nos permite salir del papel de víctima para pasar a la superación. Él nos permite superarnos, lograr otro nivel. En Salmos 32:6 nos dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Perdonaste, tiempo pasado, ya nos perdonó. Así que si Dios ya nos perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonarnos? Pero mire una cosa bien tremenda que es, perdonarse no quiere decir seguir en la misma, porque entonces ahí no hay crecimiento. Cuando uno reconoce el mal camino que llevaba, lo que estaba haciendo mal, ¿qué tiene que hacer? Apartarse de ese mal camino. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Apartarse del mal camino y empezar por el camino correcto. Eso es arrepentimiento. Si nosotros no nos arrepentimos, pues no pasa nada. Seguimos en la misma. ¿Por qué? Porque no haya habido ese arrepentimiento. Pero si nosotros nos arrepentimos y empezamos a caminar por el camino correcto, el Señor ya nos perdonó. Cristo es nuestro puente que nos permite ir de la ira a la misericordia y a la compasión. Efesios 4:32 nos dice,
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, Él ya nos perdonó. Cristo es nuestro puente que nos permite salir de la apatía y de la indiferencia al amor de Dios. Él es el único que nos permite que podamos tener el amor de Dios. Ese amor limpio, puro, sincero. Ese amor que no busca lo malo, sino que busca lo bueno. Él es el único que puede darnos ese amor. Amados de Juan 4:7 nos dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama. Y a veces nosotros creemos que amamos, ¿verdad? Pero el amor nuestro no es el amor de Dios. Nuestro amor es condicional. Si me haces, si dices, todo es sí, entonces te amo. Amor incondicional es el amor puro y sincero de Dios. Porque te amo, busco lo mejor para ti. Eso es lo que Dios quiere. Y es porque Él es grande y maravilloso. Esconder nuestros sentimientos no nos ayudan a nada, solo al aceptarlos estaremos dispuestos a pasar por el proceso de explorar en lo profundo de nuestro ser para sacar y echar fuera de todo eso, todo sentimiento dañino que nos aprisionaba, rompiendo con los mecanismos de defensa que se crearon en nosotros para poder recibir la restauración, entrando a la verdadera libertad en Cristo, quien nos da la felicidad. Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire qué bonito. En lo secreto, no dice que allá a los cuatro vientos, no, en lo íntimo ahí, escondiditos. Vamos a buscar su presencia. El abuso produce sentimientos de dolor. Las circunstancias de las experiencias de la niñez pueden llevarnos a conflictos internos muy profundos. Dios nos ha equipado con un cerebro maravilloso. Al aceptar el daño que recibimos, nos estamos disponiendo a pasar por el proceso de explorar y echar fuera el dolor que hemos recibido. Cristo es el puente que nos permite abandonar el dolor para pasar a la libertad que nos da la felicidad. Mire, es en Él donde encontramos felicidad, no hay otro lugar. Usted lo puede buscar donde sea y no lo va a encontrar, solo en Dios. Él es el único que puede hacerlo. Jeremías 31:3 nos dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mire qué bonito. O sea que Él nos conoce siempre, ¿verdad? Él nos ha visto cada instante de nuestra vida, ha escuchado cada palabra que sale de nuestra boca, ha visto cada gesto, ha visto la motivación con la que hemos hecho las cosas. Lo conoce todo de nosotros. Y todo es todo. Pero con todo y eso nos dice que con amor eterno nos ha amado. Y por eso Él nos prolongó su misericordia. ¿Sabe por qué no hemos sido consumidos desde hace muchísimo tiempo? Por la misericordia del Señor. Porque Él quiere que nosotros nos alineemos a su voluntad para que podamos pasar la eternidad con Él. Eso es. Porque Él anhela que pasemos la eternidad con Él. Y si Él lo desea, nosotros debiéramos desearlo también, ¿verdad? Y buscar hacer su voluntad, que es lo único que nos ayuda a pasar con Él la eternidad. Buscar hacer la voluntad de Dios. De otra manera, no. No hay otra manera. No hay ningún Tylenol, ninguna nada, ¿verdad? Solo el Señor puede hacerlo. Si nosotros lo obedecemos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Le voy a pedir, por favor, que repita conmigo. Cierre sus ojitos y diga conmigo. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti. Soy tu Hijo amado.
Escojo hoy ser feliz. Escojo recibir gozo, paz y la libertad que tú me ofreces, Señor. Hoy comprendo que tú pusiste gente significativa para que me amaran y me cuidaran, pero no lo hicieron. No pudieron hacerlo de la forma correcta, de la forma saludable, de la forma que yo necesitaba. Aún así, tengo la seguridad de que tú me amas con amor eterno y me cuidas con ternura. Me siento como uno de esos niños que se acercaron al Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, protegidos, validados, restaurados por tu amor. A través de ti puedo ver que cada una de las experiencias que he vivido en cada etapa de mi vida han sido sanadas y usadas por ti, por tu amor, de forma extraordinaria, dejándome una valiosa enseñanza para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por ayudarme a perdonar a todas aquellas personas que me lastimaron, que me ofendieron, que me dañaron. Yo te entrego la ofensa, te entrego el rechazo, te entrego el dolor, el sufrimiento, la vergüenza, la humillación que yo recibí en aquellos años. Recibo tu sanidad. Te pido, Señor, que me ayudes a descubrir y a sanar el niño en mi interior. Gracias por darme el crecimiento espiritual que necesito hasta llegar a mi edad actual. Te lo pido todo y lo recibo en el nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias, Padre, por haberlo enviado a pagar por mí todos mis delitos y mis pecados. Gracias por haberme perdonado. Con ese perdón me perdono a mí misma. Recibo tu amor que llena mi corazón y que le pone fondo a mi vaso. Yo no recibo más el rechazo ni el tormento en el cual me ha hecho vivir. Renuncio a él, me libero de él y te doy gracias por salvarme. Gracias porque me has abierto el camino para pasar contigo la eternidad. Ayúdame a no perder ese camino. Manténme en él. En el nombre de Jesús te lo pido todo y así lo recibo, cancelando toda obra de las tinieblas que quiera venir a estorbarme de cualquier manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les guarde y les proteja y les guíe por el camino correcto.